Quiero esta noche compartir una palabra y el tema del mensaje de esta noche es el pan nuestro de cada día. Y Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Esa es la oración de Jesús. Amén. Cantamos aquí, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Amén. Y esto es lo que queremos hablar esta noche. ¿Por qué? En este pasaje hay unos principios eternos, poderosos. Si nosotros lo sabemos aplicar en nuestras vidas, va a cambiar tu forma de orar, tu forma de servir y tu vida con Dios. Cuando algo nos es revelado, la revelación significa un hecho de dejarse ver, de manifestarse, de descubrirse, de poner claro, expuesto lo que está oculto. Esa es revelación. ¿Cuántos quieren recibir revelación esta noche? Y así que nosotros queremos recibir lo que Dios quiere mostrar a cada uno de nosotros. Quizás tú llegaste aquí esta noche, usted que nos asiste, diciendo, yo necesito recibir revelación para entender lo que Dios tiene para este tiempo, para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Todos nosotros necesitamos. Revelación es sacar el manto. Es algo que existe, algo que está ahí, pero no lo vemos. Cuando nosotros entendemos, podremos entender cosas que van a cambiar nuestra vida para siempre. Cuando recibimos revelación del Señor, esto cambia nuestra vida para siempre. Amén. Es un divisor de aguas. Cuando recibe algo, cuando uno recibe revelación de una situación del reino, cambia tu vida. Tú no vas a ser más la misma persona. Y todos nosotros tuvimos un día donde recibimos revelación de algo que cambió tu vida. ¿Cuántos aquí fueron cambiados por una experiencia, por una revelación del Señor? Y eso también pasó conmigo y pasó con todos ustedes, yo creo. He sido muy impactado, ¿sabe, iglesia? Con el poder de nuestras necesidades. El poder que nuestras necesidades ejercen sobre nosotros y en nuestras decisiones. Por lo tanto, cuando tenemos esas necesidades, ellas pueden influenciar mucho en nuestro futuro. Y hay un ejemplo clásico en la palabra. ¿Cuántos aquí conocen la vida de Esaú? Esaú venía de la linaje de Abraham, Isaac, y nació Esaú y Jacob. Esaú tenía la primogenitura. Él tenía la bendición de ser primogénito, y la bendición de primogénito en este momento era tener la bendición de Dios, era ser el que iba a ser el patriarca de la familia, que iba a cuidar de todo. Y este hombre no entendió el poder y la unción que él iba a recibir como primogénito, y vendió su primogenitura. Mira lo que dice en Génesis 25:29. Un día, cuando Jacob había preparado una comida, un potaje, Esaú vino del campo agotado, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Mira lo que pasó. Esaú tuvo hambre, una necesidad básica, y cambió algo eterno, algo poderoso, algo que Dios le había preparado por algo temporal, por una comida. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Lá en el libro de Hebreos 12 dice así, de que no haya ninguna persona inmoral nem profana como Esaú. Esaú en la Biblia foi visto como una persona inmoral, profana, que vendió su primogenitura por una comida. Y este es el problema
amada iglesia. Muchos cambian lo que es eterno, la unción que Dios tiene, el llamado que Dios tiene por cosas materiales. Cambiamos dólar por hora. Estamos bien, pero daqui a pouco passa um tempito, já a casa que vivo não é tão bem, já empiezo a pensar em querer mais, e empiezo a ter que trabalhar doble, empiezo a ter uma vida para ter coisas, e dejo de lado ou me olvido de lo que está eterno, de lo que ha Deus preparado para nossas vidas. E muitos entram em essa situação, cambiando a unção, cambiando lo que é eterno por coisas, quizás como Esaú, por um plato de lenteja, por algo que vai passar, por uma necessidade. Eu não sei qual é tu necessidade. Eu não sei como tu chegaste aqui hoje. Eu não sei qual é a necessidade que tu tienes hoje, pero eu sirvo um Deus, e você está aqui, sirve um Deus que entende e que sabe todo o que tu necessitas. Pero Deus sempre tem coisas muito maiores, melhores do que nós pensamos ou imaginamos, porque Deus mira em la perspectiva eterna. Amém? Ele te vê não agora, te vê em la eternidade com Ele. Amém? E isso que é importante, porque quando lo que juzgamos como necessidade passa a ser nossa única prioridade, deixamos ao lado lo que Deus pensa. Muitas vezes por la necessidade, isso toma controle de nossas emoções, de nossa mente, e deixamos de lado lo que Deus pensa. E queremos satisfazer uma necessidade quizás legítima, uma necessidade como todos temos, pero muitas vezes o inimigo vai tratar que tu satisfaça essa necessidade de la maneira equivocada, em el tempo equivocado. E por isso que temos que ter muito cuidado com isso, para não cair em nenhuma trampa. Amém? Eu declaro que nada aqui vai cair em nenhuma trampa do inimigo. Agora, e todo muitas vezes o que passa a importar é satisfazer nossa vontade e nossa necessidade. De hecho, estou convencido que Deus tem muito prazer e amor de suplir tu necessidade. Dile a pessoa que está a seu lado, diz assim: Deus quer suplir todas tus necessidades. E onde está isso? Mira o que diz em Mateus 6:8. Diz assim a palavra: El Padre sabe de que coisas tenéis necessidade antes que vosotros la pidáis. Antes que você pida a Deus, Ele sabe o que tu necessitas. Ele sim lhe agrada quando tu lhe pides, porque isso demonstra que tu tienes fé em Deus. Amém? Então Ele tem prazer, Ele te ama e quer suplir essa necessidade. E quero dizer que Deus já escutou tua oração, e Ele vai suplir o que tu necessitas. Agora, muitas vezes o problema é que muitas dessas necessidades, muitas vezes nosso coração nos engana e confundimos necessidade com capricho. O que é capricho? Uma necessidade, pero uma vontade, um capricho. E hoje quero detener-me em esta prédica de maneira bem clara, bem objetiva, sobre esta importante afirmação que Jesus nos dijo: el Padre es la provisión para todo que yo y usted necesitamos. Jesús es esta provisión para todo, não digo algumas coisas, todo lo que nosotros necesitamos. E sabe, queridos, hoje eu quero falar sobre a oração de Jesus, a oração que conhecemos como Padre Nuestro. Amém? E eu quero ler o texto que todos já creio que sabem de memória, Mateus 6:9 em adelante. Diz assim: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día.
perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a quien nos ofende. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Oración del Padre Nuestro. Muchos la repiten y la saben de memoria. Y la repiten de una manera o una forma religiosa. Jesús nos dijo esta oración para que repitamos de una forma vana, de una forma religiosa. Jesús habló en los versículos anteriores que Él no quería y no quería enseñar para que la gente repitiera esta oración. En los versículos anteriores, Él llama a los escribas, a los religiosos, y mira lo que Él dice en Mateo 6:7. Y orando, no uséis de vanas, ¿o qué? Repeticiones, como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. Porque mucho hablar y repetir, bueno, Dios me va a escuchar. Jesús dijo, no, están equivocados. Esta oración no es para que tú vayas a repetir 100 Pai Nuestros y no sé cuántos más ahí, que uno sabe cuando de uno vino, cuando yo venía de la creencia del catolicismo, mi mamá hacía repetir esa oración muchas veces como, ora, el Padre Nuestro 100 veces. Y hacía eso, y muchos de nosotros sabemos cómo es. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro no para repetir algo, enseñó para revelarnos principios que cambian nuestra vida. Amén. Yo voy a repetir. Jesús no enseñó el Padre Nuestro para repetir esta oración, sino para traer principios, revelación que van a cambiar y que cambian nuestras vidas en ese tiempo. ¿Cuántos quieren? Ahora, si nosotros recibimos esa revelación del Padre Nuestro, nuestra vida cambia. Y la primera revelación que yo quiero traer esta noche es la revelación de la paternidad. Repita la palabra, paternidad. Él empieza diciendo, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Este Dios tan poderoso, tan bondoso, tan maravilloso, es tu papá y es mi papá. Creador del universo, Dios que hizo todas las cosas, es tu papá, es nuestro papá, en nombre de Jesús. No sé si tú me escuchó, dile a la persona que está a tu lado, tu papá está interesado en tu vida. Él te ama, es tu padre. Porque muchas veces esta palabra padre, dependiendo de cómo fue nuestra crianza, no nos suena muy bien. Y muchos tienen que recibir esa sanidad. Yo tuve que recibir sanidad en la paternidad. Porque tuve tantos problemas con mi papá cuando él era vivo, que cuando yo oía la palabra padre, me daba una sensación de desconforto. Y cuando nosotros no recibimos la revelación de la paternidad, nos sentimos huérfanos. ¿Y sabe qué es un huérfano? El huérfano vive para suplir sus necesidades. Cuando no tiene paternidad, él tiene que luchar para suplir porque cree que Dios no se va a importar con su vida, con sus necesidades. Sí, me va a salvar, pero las cosas yo tengo que hacer de mi manera. Ese es un corazón huérfano. La segunda cosa que un corazón huérfano tiene, no puede creer que alguien pueda o quiera suplir sus necesidades. Él no cree. Como dijo, él sigue siempre buscando suplir su propia necesidad, porque no cree que Dios se importa con esta área. Vive basado en sus circunstancias. El huérfano está siempre basado en sus circunstancias, lo que él está viviendo, y sus ojos siempre se vueltan por su necesidad, por sus circunstancias. Busca ganarse la aceptación de los demás a través de su propio esfuerzo. Quiere ser acepto, quiere recibir la atención, pero por esfuerzo. Trata de agradar de cualquier manera para no sentirse rechazado. Siente que está mirando desde afuera
sin poder entrar. Ve la iglesia, pero nunca consigue hacer parte, nunca consigue sentirse parte, porque siempre está de afuera. Y no consigue entrar, porque su corazón es huérfano. Y para recibir la revelación de la paternidad, tenemos que entender que paternidad significa fuente y origen. Para que tú puedas recibir paternidad, tú tienes que entender y saber de dónde vienes y tener identidad de hijo. Amén. ¿Cuántos quieren tener identidad de hijo? Tienes que entender que tú vino de Dios. Dios te crió. Y tú eres hijo de Dios. Y cuando tú recibes esta identidad de hijo, tu corazón empieza a sanarse. Porque tú tienes un padre que te ama. El huérfano no consigue tener intimidad con Dios. No puede tener intimidad. Porque cuando va a hacer su journal o su diario, empieza a escrever, piensa que no, eso Dios no va a hablar conmigo. No consigue tener intimidad, no consigue orar de manera efectiva. Por eso que muchos entran por la manera religiosa. Voy a repetir la oración, voy a empezar a repetir las cosas para ver si saco ese vacío de mi corazón, porque no consigue tener esta intimidad, no consigue escuchar a Dios. Paternidad significa amor y cercanía. Mira lo que dice en Efesios 1:5. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Somos ¿qué? Adoptados. E não sei se tu sabe, um hijo adotado é querido, é desejado, é amado. Eu sei porque eu conheço algumas pessoas, por exemplo, Rosa, que é do ministério que cuida de huérfanos, ela adotou 2 niños, 3 niños, agora já estamos em 3, e outras irmãs também adotaram, pero eu vejo o amor que tem por los huérfanos, é tão grande. É tão grande, da mesma maneira, nós outros somos adotados, e Deus nos ama com um amor eterno, Ele te ama com todo o coração, com todas suas forças. Amém. Quando tienes a revelação da paternidade, tu sabes que Deus te escuta. Jesus nos diz em Juan 11:41, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Eu sei que sempre me escucha. Vamos ler junto para que tu pueda memorizar esse versículo e saber que quando tu hablas com Deus, Deus te escucha. Ah, Deus não me vai escuchar. Deus te vai escuchar. Em esse momento mesmo, em tu coração, Ele sabe o que tu estás sintiendo e sabe de tu necessidade. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Eu sei que sempre me escucha. E esto é o que temos que crer. Hablar com Deus e saber que Ele te está escutando. Não quero que tu estejas repetindo várias vezes, porque Ele sabe. Pero pida com sinceridade e com coração, crendo, Deus me está escutando. E eu vou falar com Ele como hablo com papá. Quero falar com meu Padre. Quero abrir meu coração e declarar como me sinto hoje. E Deus não te vai honrar contigo. O que mais Deus ama é a sinceridade. Tu vai ver a história dos profetas, quando abriam o coração, quando peleavam com Deus, dizendo, Senhor, mira a situação, tu me enganaste, agora estou... Mira o profeta Jeremias, a história, livro de Lamentações. Deus não se enojava. Deus queria que eles falaram, poner afuera, e Deus escutava, e Deus lhe dava orientação. E lhe mostrava o caminho. Deus te vai mostrar o caminho, Deus te vai dar orientação, porque Ele escuta a tua oração. Ele escuta. Agora, igreja, o primeiro princípio, para ir de uma maneira bem clara, bem objetiva, porque hoje vamos celebrar a Santa Cena, a comunhão e partir do pão. A primeira coisa que Jesus nos revela em esta oração do Padre Nuestro, Ele diz, venga tu reino. Repita assim, venga tu venga tu reino. Essa é a primeira coisa que Jesus diz. Venga tu reino, Senhor. Venga tu reino, é a primeira petição da oração. Venga tu reino, venga tu governo. Como em el cielo todo te obedece, sea assim aqui na terra.
Jesús estaba diciendo, venga Señor, como en el cielo, todo te obedece a tu gobierno, sea de la misma manera aquí en la tierra. Senhorio, gobierno, orden están ligados a venga tu reino. Jesús nos dio este reino y este reino pertenece a la iglesia. En Colosenses 1:13 dice así, porque Él nos livró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y debemos aprender a caminar bajo esta orden del gobierno de Dios en el reino de Dios. Amén. Debemos aprender como iglesia a caminar dentro de esta orden, dentro de este gobierno. Porque de la misma manera que en el cielo todos obedecen a Dios, Dios quiere que de la misma manera la iglesia sea igual. El reino del Señor. ¿Por qué? Usted solamente va a tener derrotas en áreas que Dios no está gobernando tu vida. Cada vez que tú mandas en una área de tu vida, vas a tener pérdidas. Cuando yo decido mandar en alguna área de mi vida, voy a sufrir pérdidas. Y sabe, iglesia, y este es el que yo quiero decirte, venga tu reino. Venga tu gobierno en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos quieren entregar todo al Señor? Y si yo solo conseguí caminar en la revelación del reino cuando yo entregué el control total de mi vida al Señor Jesús. Y yo ya di el testimonio aquí cuando hizo la oración. Porque yo estaba en una situación difícil y nada me podía sacar. Y yo oraba, pedía. Y decía, Señor, ¿cuándo voy a salir de esa situación? ¿Cuándo voy a salir? Y oraba hasta que un día yo cambié mi oración. Yo dije, Señor, hasta hoy yo quiso hacer mi voluntad. Pero a partir de hoy, si tú decides que me va a sacar de esa situación, yo voy a ser grato por toda mi vida. Pero si tú decides que todavía voy a quedar, yo te prometo que te voy a servir por toda mi vida. Y yo entregué todo. Entregué el centro. Entregué mi voluntad. Y ya no me pertenecía más. ¿Y sabe qué pasó? Yo sentí algo tan poderoso, una paz, un gozo, que me levanté y pregunta a mi esposa, la llamé a ella y disse, algo pasó conmigo. Y ella se alegró conmigo. Y Dios cambió mi vida el día que yo entregué todo. De la misma manera, Dios quiere que tú, no sé con qué tú estás luchando, cuál área de tu vida que todavía tú no has rendido al Señor. Pero Él te ama. Venga tu reino, diga así, venga tu reino en todas las áreas de mi vida. La segunda cosa que Jesús dice es, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad. Debemos aprender a vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Es mucho mejor do que tú puedes imaginar o pensar las cosas que Dios ha preparado para tu vida. La palabra dice que no ha subido a oído, nem tú has escuchado, nem has visto las cosas que Dios ha preparado para aquellos que aman a Dios. São maravilhosas. E quando eu entendo isso, e sabe, eu digo, Senhor, eu vou a confiar, porque eu não entendo o que estou passando, pero sei que tu sabes e tu queres o melhor para minha vida. Porque Deus sempre usa todas as circunstâncias difíceis, todas as adversidades, para transformar em bendição. O inimigo pode tratar de destruir-nos, as situações podem apresentar-se difíceis, pero o Senhor cambia as situações e hace nueva todas as coisas e te dá vitória al final. Pero Ele nos ensina em el camino a hacer su voluntad. La voluntad del Padre foi o que governava Jesus. Deus espera ver em ti esse real desejo de hacer su voluntad. E quando tu estás em la voluntad de Deus, tu vas ter éxito e vas a prosperar. Porque em Mateus 10:39 diz: quem busca seus próprios interesses nunca tendrá uma vida verdadeira. Mas quem se olvida de si mismo, porque é mi discípulo, tendrá uma vida verdadeira. Amém? Quantos querem ter essa vida verdadeira? Eu quero. ¿Por qué? Porque quando tu haces la voluntad de Dios, tú recibes
capacitación, unción y sabiduría para hacer lo que Dios le gusta que tú hagas. Como David cantaba en Salmo, Señor, yo quiero atender el deseo de tu corazón. Yo quiero hacer lo que está en tu corazón. Yo quiero cumplir tus decretos. Yo amo tu palabra. Amén. Ahora, ¿sabe por qué cielo es cielo? ¿Sabe por qué en el cielo el gobierno de Dios opera y gobierna todo? Porque es un lugar donde la voluntad de Dios no es contestada, pero satisfecha. Ahí Dios dice, amén, está dicho. Todos los ángeles, todo que está en el cielo, andan bajo la voluntad del Señor. Y aquí en la tierra nosotros necesitamos hacer lo mismo. Amén. Porque el pueblo que hace la voluntad del Señor recibe poder y autoridad para vivir los mejores y lo que Dios tiene para nuestras vidas, en nombre de Jesús. Ahora quiero decirte, cuando satisfacemos su voluntad, Él nos satisface con nuestras necesidades. Cuando yo busco hacer la voluntad de Dios, Él también cuida de mis necesidades. Y eso es lo que es maravilloso, porque Dios siempre está pendiente. La tercera revelación es saber lo que es pan nuestro. ¿Cuántos quieren saber lo que es pan nuestro? Es impresionante en medio de la oración, en medio de tanta palabra revelada, de tremenda espiritualidad, Jesús se detiene y habla de algo extremadamente simple, el pan. Él dice, ahora voy a hablar de que la necesidad, el pan nuestro de cada día. El pan aquí representa necesidades básicas, aquello que todo ser humano necesita para vivir. Y en Isaías 55:2 dice así, ¿por qué gastáis dinero lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no es, lo que nos sacia? Escúchame atentamente y comed lo que es bueno y se deleitarán de manjares. Dios está diciendo, tú tienes que entender lo que es el pan nuestro. Tenemos que entender, descubrir lo que es pan nuestro es el primer principio para una vida suplida. Jesús dijo, mi alimento, mi pan es hacer la voluntad del Padre. Y cuando Jesús estaba bajo esa voluntad, Él recibía poder y autoridad para multiplicar panes, para multiplicar peces, para hacer aquí en la tierra prodigios, maravillas. Y Dios quiere que tú tengas la misma unción, quizás mayor unción, porque Él dice, los que van a venir después van a hacer cosas mejores y mayores do que yo he hecho, porque van a vivir bajo la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren esta autoridad? Ahora, en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Cuando buscamos el reino, no se trata aquí de orar, rezar, repetir la oración del Padre Nuestro, y sí vivir en esta orden de prioridades. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Repita conmigo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esta es la orden de prioridad. Primero el reino, primero venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora vienen los principios. ¿Sabe cuál es el primer principio? Aprender a confiar todos los días el pan nuestro de cada día. Cuando el pueblo estaba en el desierto, ¿qué pasó con el maná? Todos los días venía el maná del cielo. Solamente el viernes ellos tenían que coger porción doble, porque el sábado era santificado, es santificado el Señor, y ellos no podían trabajar. Entonces el viernes tenían que tener porción doble. Si ellos trataban de recoger un poquito más, voy a recoger un poquito más para mañana no tener que despertar tan temprano, no funcionaba. Essa é a maneira que Deus nos ensina através do Antigo Testamento, que temos que depender dele todos os dias, o pão nuestro de cada dia. E disse a palavra em Mateus 6:26, mirad as aves del cielo, que não siembran, nem ciegam, nem recorrem em graneros, sin embargo,
vuestro Padre Celestial las alimenta. E ele disse uma coisa muito poderosa: não sois vosotros de muito mais valor que estas aves. Amén, aleluya. Gloria al Altísimo. Não são ustedes de muito mais valor que uma ave. E é isso que tenho que receber. Entender que para o Senhor eu tenho muito valor, você tem muito valor. A quinta coisa que quero trazer é que confiar que Deus conoce nossa urgência. Deus sabe como tu has chegado, Deus sabe que tu necessitas. Quizás tu has chegado, quizás tu és imigrante, todavia não tem papeles, está lutando, mas Deus sabe tu necessidade de hoje. E Ele quer suprir hoje. E sabe como diz a palavra, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Diga assim, dá-nos hoje. Em Mateus 6:31 diz assim: portanto, não nos preocupeis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentiles buscam ansiosamente todas estas coisas, que vuestro Padre Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele disse assim: eu sei do que tu necessitas. E sabe o que Ele quer fazer? Suplir tu necessidade. Ele te preocupa contigo e Ele sabe que tu necessitas o pão nosso de cada dia hoje. Tu has chegado aqui com uma necessidade? Tu família tem uma necessidade? Tus hijos têm uma necessidade? Eu quero dizer-te, em nome de Jesus, que Deus abre os céus e Ele te vai suplir essa necessidade. A única coisa que Ele te pide na palavra, Ele disse: não temas, esfuérzate, porque sou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Te vou a cuidar, porque tu eres mi hijo, tu eres mi hija, em nome de Jesus. Amém? A coisa mais importante que depois de ele falar o pão, ele disse: Senhor, perdona-nos nuestras ofensas, como também nós hemos perdonado a quem nos ofende. A revelação do perdão, Deus nos perdonou, foi incondicional. Borrou, incondicional. Tu não tiveste que fazer nada, nomás arrependir-se, chegar delante de Deus, e Ele disse assim, apagou, correu as acusações, todo isso que tinha contra ti, e lançou em las profundezas de la mar. E nadie pode sacar de aí. Incondicional. Não é por obras, não é por força, pero por el Santo Espírito. Gracia, diga-se gracia. Ahora é condicional. La medida que perdonamos, seremos perdonados. Eu vou repetir para que tu entendas bem. Recibiste um perdão incondicional, pero agora é condicional. La medida que vamos perdonando, Deus também nos perdona. ¿Por quê, pastor? Porque há muitos exemplos na Bíblia. Tem um servo que foi perdonado de uma grande deuda, pero não perdonou seu consiervo que devia 1/10, 1% de lo que ele devia. E disse que ele foi encarcerado, foi torturado até que pudera pagar todo. E Jesus dá esse exemplo. E se fueste perdonado, si reconozco a grandeza del perdão que eu recebi em minha vida, entonces também puedo perdonar. E quando uno perdona, recibe a revelação e a unção de alegria. Quantos querem ser essas pessoas que vão a perdonar? E sabe por quê? E como é a revelação do perdão? Pedro perguntou: Senhor, está difícil, quanto tenho que perdonar? Ele disse: olvídate, 70 vezes 7, significa não tem quantidade, é infinito. O perdão tem que ser o que vai mover, o que vai nos levar à igreja, aprender a não ofender-se, aprender a não irritar-se com as pessoas, a perdonar nossas falhas, a perdonar as falhas uns de los outros, para que o amor de Deus pueda llenar, porque nós vamos necessitar de receber perdão de Deus, porque vamos falhar, vamos errar, vamos falhar, pero Deus nos perdona também, de la mesma maneira que estendemos o perdão. E há pessoas aqui que necessitam perdonar.
Porque quando tu não perdonas, a situação se põe difícil. E sabias que Deus te ama? Quanto sabe? Sexto ponto. La revelación de la protección divina. Em Mateus 6:13 diz: e não nos deje cair em tentação, mas livra-nos del mal. O que significa isso? Jesus estava dizendo: Senhor, guarda-nos em la hora de la prueba. Guarda-nos de la tentação. Jesus dijo a Pedro, lá em Lucas 22:31, ele dijo assim: dijo também Senhor a Simão, a Pedro: he aqui que Satanás o has pedido para zarandearos como a trigo, mas eu he rogado por ti que tu fé não falte. Aleluia. Jesus ha rogado por ti, por nossa vida, para que nossa fé não falte. El enemigo pode tratar, pero nosotros tenemos un intercesor delante del trono, al lado de Dios, intercedendo por mim e por ti. É isso que Jesus diz: guarda-nos, 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 Senhor. ¿De quê? Não nos deje cair em tentação, livra-nos del mal. E aí, o que significa proteção divina? Quanto sabe o Salmo 91 de memória? El Salmo 91 dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Eso es la protección divina. Puede estar la situación que esté afuera. Hay una protección sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, como una redoma alrededor de tu vida, donde el enemigo y lo que pase afuera no te va a alcanzar. Pero tú tienes que estar bajo la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren estar bajo esta protección? Por último, Padre nuestro que estás en el cielo, no es el tuyo, no es el mío, es nuestro. Diga, es nuestro, pastor. Dile ahí para la persona: es nuestro. Nuestro Padre. Tenemos que orar de una manera más comunitaria. No es solo nuestra necesidad, no es solo lo que tengo para mí. No se trata de orar por las necesidades mías apenas, pero de la familia de Dios. Como nosotros estamos orando por Sebastián, hijo de Sergio, como estamos orando por várias situações, por las personas que llegan, que están llegando con muchas necesidades. Oramos por familiares, pero principalmente por la familia de Dios. Por tantas situações que estamos enfrentando en ese momento. Y la Biblia dice que nosotros debemos llevar la carga, las cargas unos de los otros. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 2. E quando estamos pensando mais em nós outros, mais em minha necessidade, a palavra nos exorta em 1 Coríntios 10, 24: nenguno busque su próprio bem, senão del outro. E quando estemos pensando mais em nós outros, a palavra nos exorta: ninguno busque su próprio bem, senão del outro. E aqui é a clave que abre as ventanas del cielo. Essa é a clave que traz revelação. E de onde tu sacaste isso? Job era um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, que o inimigo pediu para zarandeá-lo, como ele pediu para Pedro e os apóstolos. E ele passou por uma prueba muito dura, pero nunca perdeu sua fé. Pero havia alguns amigos, hermanos da igreja dele, que le empezaram a criticar, empezaram a culpar a ele por la situação. E quando Jó ora ao Senhor, e que ele entende que Deus estava com ele, ele empieza a orar por seus amigos. E ele empieza a perdonar esses amigos. E quando ele ora por seus amigos, que havia lhe hecho tanto dano por dizer coisas injustas, e ele saca isso de seu coração,
y ora para que Dios los bendeciera a ellos. Dice la Biblia que allí, en ese momento, Dios restituyó la honra de Job y le dio doble porción de todo lo que él había perdido. Quizás tú llegaste aquí con una necesidad y tú dices, yo tengo que orar. Yo voy a orar por mí, voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi familia, voy a orar por esa situación. Cuando tú entender, y Dios te va a poner una persona, quizás hasta que tú no vas muy bien, y empiezas a orar, Dios te va a restituir lo que fue robado del enemigo. Dios te va a bendecir, porque esta oración tiene poder. Por eso que Jesús dijo, cuando oramos unos por los otros, hay poder siendo liberado del cielo. Dios abre las ventanas y Dios restituye lo que fue robado por el enemigo. Esta es la clave que quiero dejarte esta noche. Orar unos pelos otros. Y por último, recibimos la revelación del poder, de la alabanza y de la adoración. Y él termina el Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, por todo el siempre. Amén.